Buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Bendiciones del Altísimo para todos y que la paz del Creador sea con nosotros. Venimos muy bien encaminados en este tema y esperamos que se vaya haciendo claridad cada vez que entramos a profundidad en él. Llegamos en el videíto anterior hasta el título de que va a haber una reunificación de la identidad del pueblo de Israel. Esa reunificación está basada sola y únicamente en dos elementos. Uno, el instrumento, y el otro, el elemento que va a unirnos. El instrumento es el Mashiach, y el Mashiach todos conocemos que es la encarnación del Elohim hecho hombre, que vino para poner a funcionar ese propósito, ese plan perfecto y esos propósitos. Y el instrumento, el objeto que se va a utilizar es el nuevo pacto. Eso está esencialmente descrito en los capítulos 31 del profeta Jeremías y 36 y 37 del profeta Ezequiel. Está descrito con toda propiedad y con toda fuerza cómo el Mashiach y cómo el Creador va a utilizar al Mashiach para que ese pacto de amor que hizo con su pueblo escogido desde el principio de la eternidad hasta la eternidad venidera, va a ser el instrumento que reunifique tanto a la parte espiritual como a la parte religiosa en un solo elemento, en la parte espiritual. A través de ese par de instrumentos y de ese elemento precioso, todos volveremos a escuchar la voz del Creador y a seguirla y a obedecerla para poderlo agradar con todo lo que hacemos. No va a ser un cambio traumático, no vamos a tener diferencias entre los hebreos y los judíos. Al contrario, va a haber una concertación espiritual extraordinaria. La etapa del conocimiento del Mashiach ya empezó. El Mashiach empezó a manifestarse a su pueblo ortodoxo, que lo había desechado con un programa específico que hizo el Creador posible para que los gentiles se pudieran apropiar de él, y a través de esa apropiación que han hecho hasta ahora, por estos 2000 y pico de años, hayan conocido la verdad desde el principio. Pero si la han conocido o no la han conocido es materia de otro programa, de otro video. Pero lo cierto es que la etapa de vencimiento de esa oportunidad para los gentiles está agotándose y está empezando a resurgir con mucha fuerza espiritual la etapa de que el pueblo de Israel empiece a escuchar y empiece a reconocer a su Mashiach. Él ya se empezó a manifestar en Israel a todo el pueblo. Ahí desde personas de muy alta categoría espiritual hasta los de a pie. Todos van como una condición esencial para su segunda venida a reconocerlo como el Mashiach de Israel y como el instrumento que va a poner a funcionar el pacto, el nuevo pacto que está descrito en este Jeremías 31 y en Ezequiel 36 y 37. Es bueno que se lean ese par de menciones que estamos haciendo aquí en la Biblia y reflexionen, porque esto va a ocurrir delante de nuestros propios ojos y está ocurriendo en este momento. Ya hay muchas personas en Israel que empezaron a decir, pero no una que otra, sino está aumentando el número copiosamente, que se les ha presentado el Mashiach
y se ha hecho reconocer por parte de ellos, diciendo: yo soy el Mashiach, el que vino, el que fui traspasado en el madero, el que redimió a Israel y el que le dio la oportunidad a los gentiles de reconsiderar su posición respecto a la escogencia que no lo han tomado. Esa situación está ocurriendo en este instante y es importante que tomemos conciencia de eso, porque lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Una de las explicaciones de por qué en este momento en Israel no hay unidad y estamos dispersos y estamos divididos en muchas facciones, en todo tipo y género de organizaciones y de tendencias y de doctrinas, es porque ha faltado ese par de elementos. Pero ya empezó el Creador a ponerlos como fundamento de la reunificación y de la manera de reidentificar y redentificar a su pueblo como el pueblo hebreo, el pueblo del libro, el pueblo del Creador, el pueblo de obediencia y sumisión extraordinaria a la palabra del Creador, que va a ser testimonio para todas las naciones. Bueno, los judíos crean una diferencia con los hebreos, no solamente en esos aspectos. Primero, se comienza a notar la diferencia después de la destrucción del segundo templo, cuando los sacerdotes cesan en sus funciones porque no hay templo, y comienzan los rabinos y los sabios de bendita recordación a recuperar el ánimo y a instruir a su pueblo, pero mediante la creación de una ley oral con unos mandamientos de hombres, Takanot y Alajot, y la sujeción a la tradición, que es muy importante, pero que hizo que el pueblo derivara un poco hacia la religiosidad. Segundo, entonces las sinagogas y los rabinos y los sabios cobraron vigencia hasta el día de hoy, y eso está bien. Han sostenido el espíritu del Creador, aunque de una manera religiosa, y eso hay que abonarlo, porque de otra manera no sabemos qué hubiera ocurrido por la ausencia del templo. Pero no sabemos tampoco si la religiosidad y la presencia del tercer templo o la ausencia del tercer templo propició el aumento de la religiosidad. No hay que dirimir ese pequeño juego de palabras. Y Yahshua es hebreo, lo mismo que sus apóstoles, y Pablo y los que llamaron judíos fueron los gentiles religiosos que empezaron a copiar la identidad del pueblo y a ponerles ese gentilicio de judíos por general, y ahí hay una confusión, nos matricularon en la religiosidad como todo el mundo justifica. Esa diferencia entre el pueblo hebreo y el pueblo judío no solo es un concepto, y la fe obra directamente en proporción a ese conocimiento. Una cosa es escuchar directamente la voz del Creador y seguirla, y otra cosa es escuchar de muy buena fe y de mucho amor la voz de los hombres y tratar de seguirla para poder agradar al Creador. Vamos a proceder enseguida a describir eso con más cuidado. Nos vemos en el próximo video.